Hola a todos, me llamo Eli Quintana, soy médico, actualmente soy estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska y en esta ocasión voy a hacer una comparación entre los data frames de R y de Python. Vamos a ver, vamos a iniciar esta presentación. Está cargando a la velocidad del moco y se cargó. Bueno, entonces, primero que todo podemos definir lo que es un data frame. El data frame es una lista de vectores en donde hay un vector especial que contiene una serie de nombres para cada uno de los otros vectores de la lista de este data frame. Entonces, todos los vectores dentro de este data frame van a tener el mismo largo, excepto el vector que contiene los nombres, y el largo de este vector va a ser igual al número de los otros vectores que están dentro de este data frame. Entonces, un ejemplo de data frame, podemos ver una serie de observaciones, y es una tabla, ¿no? de 5 por 4, en realidad es 5 por 4, no 5 por 5, donde tenemos varias observaciones. Tenemos un hombre, Juan Pérez, que tiene una edad de 23 años, una hemoglobina de 14.5, peso 70, y esta persona fuma. Entonces hay otras 3 observaciones más, y la información de cada una de estas columnas es representada por un vector. Vamos a definir posteriormente lo que es un vector, pero noten que dentro de cada columna se conserva el mismo tipo de información, ¿no? En esta vemos que es de tipo string, esta es de tipo entero, esta básicamente es de tipo flotante, esta es también de tipo entero, y esta es una columna de tipo booleano, ¿no? Y también hay otro vector que contiene los nombres de las diferentes columnas, ¿no? Entonces, el concepto de lista, voy a comparar R y Python. Es una estructura de datos que contiene cualquier tipo de datos, ¿no? En el caso tanto en Python como en R, sus elementos están indexados, y esta definición aplica tanto a R como a Python. El índice en R va desde 1 hasta el largo de la lista, y en Python, para los que son usuarios de Python, claramente inicia en 0 hasta el largo de la lista menos 1. La lista es un elemento predeterminado tanto en Python como en R, y se puede crear básicamente en ambos lenguajes utilizando la función list. Un ejemplo, una lista en R, por ejemplo, una lista de R en los puntos en R, a diferencia de Python, no tiene ningún significado especial. Simplemente crear una lista con la palabra reservada list y ponemos los elementos, ¿no? que son diferentes, ¿no? Aquí puse un punto y coma, no es necesario usarlo en R, pero lo puse porque anteriormente está toda una sola línea, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Y vemos que hay 3 elementos, ¿no? 1, true y hola, ¿no? Así se escribe los elementos booleanos en R. También se puede utilizar las letras T y F. Entonces, para acceder a los elementos de la lista se utiliza el doble corchete en R, ¿no? Entonces, en el caso de la lista de R, el segundo elemento, el elemento 2, es true, por lo cual R nos va a devolver true. Ok, vamos a irnos a la terminal, nomás para que vean que no estoy echándoles cuento ni mentira. Escribimos R, vamos a poner la terminal un poquito más grande. En lugar de Guayusa, vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande, 14. Okay. Y entonces vamos a limpiarlo con control L. Funciona en todos los idiomas, y vamos a hacer una pequeña lista de R. Usamos la palabra reservada list 1, true, y ya hemos dicho hola es la otra, ¿no? Hola. Damos enter y no aparece ningún error. Y si quiero acceder al segundo elemento, que habíamos dicho que era true, que en R yo lo puedo abreviar con una letra T, más 2, y aparecemos que el segundo elemento de esta lista es R, es true. ¿Ok? Vamos para atrás. En Python
En cambio, también podemos utilizar la palabra list y podemos guardar cualquier tipo de elementos en la lista. También en Python otra forma de definir una lista es simplemente utilizando los corchetes y ponemos los elementos dentro de la lista, ¿no? Y la lista la podemos acceder, vamos a acceder al mismo elemento, que es el elemento 1 en este caso, porque aquí se inicia en 0, mediante el corchete sencillo y el 1 dentro del corchete, ¿no? Entonces, para hacer eso, estamos en R, abrimos la función Q, que es lo mismo que el exit en R, para salir del sistema. Hay una cosa que se llama el workspace, eso no lo vamos a salvar. Y vamos a entrar a Python a ver cómo funciona esto. Entonces, para crear una lista, no es una cosa nada espectacular, vamos a hacer podemos copiar esto que tenemos acá arriba. Exactamente, es casi la misma sintaxis en R. Copiamos, no. Ponemos aquí lista de R, pero en lugar de puntos simplemente vamos a poner signos de subrayado, y no se puede abreviar true en R, a diferencia, vamos a poner control L para que sea más claro. Vemos que es casi lo mismo, la única diferencia es que el true, el booleano, se escribe con mayúsculas y minúsculas y no se puede abreviar, ¿no? Si damos enter, is not defined. Habíamos olvidado que el signo de asignación en Python es el signo igual, no es este símbolo raro que se usa en R, ¿no? Claro. Hay que ponerle tontería a esta vaina. ¿Ves? Entonces hay que ponerle corchetes, ¿no? Y si vemos lista de R, vemos que simplemente tenemos los elementos de la lista, y para obtener el segundo elemento utilizamos el signo 1 y lo tenemos de una manera. También podemos hacer esto, ¿no? Del. Vamos la palabra reservada del para destruir los elementos de la lista. Si escribo lista de R ahorita mismo, o bien deben saber, aparecer un error porque no existe, ¿no? Yo la destruí, ¿no? Nuevamente control L, vamos arriba, y en lugar de ponerla así, vamos a ponerla simplemente así. Y vemos que nuevamente tenemos los elementos de la lista y podemos obtener el segundo elemento de la lista, ¿no? La otra cosa interesante que existe en R, no existe en Python, existe en Python pero en R, son los diccionarios, ¿no? Vamos a crear un pequeño diccionario. Los diccionarios se escriben con la palabra reservada dict, o se usa el corchete. Vamos a escribir aquí número, tengo un problema con las flechitas, ¿no? Número, el booleano true, y las famosas en español le llaman cadenas a esto, la cadena. Vemos que hay una serie de claves y valores que están separados por los dos puntos, ¿no? Esto es importante porque lo vamos a utilizar para construir básicamente el data frame. Hay varias formas de construir un data frame, pero esta creo que es la más fácil, ¿no? Y podemos acceder a cualquier elemento del diccionario, el cual no está ordenado, pero si está, los índices son palabritas, ¿no? Booleano, puede escribir booleano true, ¿ok? Vemos la lista en R y en Python, el diccionario que no existe en R, y lo vimos en la terminal cómo funciona el diccionario, que es una serie de claves y valores, ¿no? El vector es un elemento muy parecido a la lista, pero la diferencia es que solamente puede contener un solo tipo de elementos. Es decir, todos los elementos de un vector deben ser de tipo del mismo tipo, o sea, no puede ser de uno y de otro, o sea, o todos son números, o todos son flotantes, o todos son booleanos, pero todos tienen que ser el mismo tipo. Y para declarar un vector en R se utiliza la función C, que es una función predeterminada de R, y en Python se requiere la función array del paquete NumPy. Entonces habíamos dicho que el data frame no es más que una serie de vectores
dentro, varias vectores dentro de una gran lista, ¿no? Y se puede acceder a esos vectores mediante el uso de unos nombres o claves, ¿no? Entonces, para declarar un vector en R, simplemente se usa la función C y ya. No hay mucha ciencia. Para acceder a los elementos se usa el índice. El R es de tipo índice 1, entonces es el primero, segundo, tercer y cuarto elemento. Para acceder al tercer elemento, simplemente escribo 3 y ya, accedo al elemento. En cambio, en Python es un poquito más complicado. Obviamente, primero hay que importar el módulo NumPy. Después con eso creamos un array, un array NumPy, y debemos especificar el tipo de array. Y para acceder a los elementos se utiliza básicamente el sistema de índices de Python, ¿no? Que inicia en 0, o sea, el elemento 2 sería 0, 1, 2 sería el elemento 8, y con eso se accede a dicho elemento, ¿no? Vamos a verlo cómo se ve en la consola, ¿no? Vamos a crear un vector de R. Estoy Oye, me fui un poquito de más. Vector, no, estoy ahorita mismo en Python, ¿no? Para trabajar en Python tenemos que escribir, me doy cuenta que estoy en Python porque hay 3 signos de mayor que, ¿no? Luego debemos importar el módulo NumPy. ¿Ok? Después que tenemos el módulo NumPy, vamos a crear un vector de Python, y este va a ser igual a NumPy.array, ¿verdad? Después vamos a crear una pequeña lista. Hemos dicho que era 1, 2, 8 y 3, y el dtype es de tipo int, que es de tipo integer. Y rápidamente hemos creado un vector, y para acceder a la tercera posición, que representaría el índice 2, se utiliza simplemente los corchetes, ¿no? En R es muchísimo más sencillo. Simplemente control L. Vemos que solamente un signo mayor que aquí. Entonces, para crear un vector en R, hacemos vector. Puedo utilizar subrayado o punto, da igual. Y el signo de asignación, que es este, y simplemente también se puede utilizar igual, pero se recomienda utilizar este símbolo: 1, 2, 8, 3. Y entonces, para acceder al tercer elemento, que en este caso sí sería 3, se utiliza el corchete, y aquí aparece un número 1, ¿no? Podemos también adquirir un slice. El slice en R es incluyente. Estamos incluyendo el tercer y el cuarto elemento. En Python sabemos que el slice es excluyente, y el último elemento del slice no va a aparecer. Ok, vamos a salirnos de aquí y regresamos a la terminal de Linux, y vamos a irnos a seguir avanzando, ¿no? Entonces vamos a regresar nuevamente al data frame que teníamos al inicio, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a crear un data frame tanto en R como en Python, ¿no? Para recapitular, es una lista de vectores. Cada vector tiene una serie de nombres. Esos nombres están guardados en otro vector, y todos estos vectores tienen el mismo largo, excepto el vector que tiene los nombres, que va a tener el largo del número de las columnas. Eso es cierto tanto en Python como en R. Entonces, para hacer un data frame en R, una forma sencilla de hacer un data frame es simplemente crear diferentes vectores: un vector de nombres, un vector de edades, un vector de hemoglobina. Podemos también ver un vector de fumar, pero esto lo estoy haciendo a propósito para que ustedes vean algo especial. Y con la función data.frame ponemos los nombres, van a ser igual a cada uno de estos vectores, y con esto creamos el data frame. Así de sencillo. Y si queremos agregar una nueva columna, podemos utilizar el signo de dólar o el nombre de la columna que debemos agregar, y el vector, que debe tener el mismo largo de los otros, dentro de este data frame. Si el vector no tiene el mismo largo, se va a generar un error.
para acceder a una serie de elementos específicos dentro de un data frame, que eso se puede utilizar básicamente para hacer análisis o lo que sea, simplemente se pone el nombre del vector que queremos estudiar y en este caso, como es un vector de tipo booleano, simplemente ponemos el nombre del vector y con eso obtenemos básicamente los que tengan el valor de cierto, si es un vector booleano. Si no es un vector booleano, como el caso de la hemoglobina, simplemente utilizamos una lógica, ¿no? Si es, por ejemplo, menor de 14, el único elemento nombre con hemoglobina menor de 14 es María Martínez, ¿no? Entonces vamos a irnos a mi mousepad, donde tengo la forma de utilizar esto. Simplemente voy a copiar estas líneas que tengo aquí y las voy a pegar en la consola de R. Escribimos R, pantalla consola, escribimos control D para limpiarla y control shift V sería aquí en este caso de Linux para pegar los diferentes elementos y ya tenemos los diferentes. Tenemos autocompletion en R y vemos los diferentes elementos de los diferentes nombres que habíamos definido, ¿no? Entonces, para crear un data frame ejemplo, escribimos data.frame. El elemento nombre va a ser igual a nombres.data, coma. Habíamos dicho que el segundo es la hemoglobina. Hemoglobina va a ser igual a hemoglobina. Hay muchos elementos. Hemoglobina.data. Damos enter y vemos que aparece una cruz. Esta cruz quiere decir que yo no he terminado de crear mi data frame. Está esperando que haya un nuevo cuestión. Había olvidado la edad. Hemos dicho que la edad va a ser igual a edad.data y cerramos y aquí creamos nuestro data frame. Y si escribimos ejemplo, vamos a ver el data frame completo, ¿no? Con sus 3 elementos. Me falta un elemento. ¿Cuál es? No, eran 4. Ok. Entonces, para crear el elemento de fumar, como signo de $, fumar. Y fumar va a ser igual a otro vector. Dice con T, F, F, F. Y entonces, por ejemplo, quiero saber, vamos a escribir nuevamente ejemplo y vemos que se ha añadido una nueva columna, que es un vector de tipo booleano. Entonces, para saber, por ejemplo, qué persona, por ejemplo, nombre, qué persona no fuma, sí, qué persona fuma, lo escribo aquí ejemplo. Hacemos autocompletion, no autocompletion, fumar. Juan Pérez, ¿no? Okay. Juan Pérez es una persona que fuma. Si yo quiero las personas que no fuman, simplemente pongo un signo de exclamación, que es para negar. Ese sería el equivalente en Python del not, simplemente se niega. Y sería María Martínez, Pepe Verás y fulano de tal, ¿no? Para que vean que no es mentira 2, simplemente Pepe Verás. Y 3 sería fulano de tal. Ok. Entonces, de esta forma que accedemos a las diferentes funciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner ejemplo $, hemoglobina, menor de 14 y cerramos el corchete y vemos que María Martínez es la persona que tiene una hemoglobina menor de 14. ¿Ok? Entonces vamos a salirnos de R, vamos a entrar a Python y vamos a ver cómo funcionan las cosas en Python, que es una cosa mucho más enredada, ¿no? Vamos atrás. Ok, primero hay varias formas de crear data frame en Python, pero creo que la más sencilla es simplemente importar el módulo data frame de pandas. Simplemente puedes import pandas y etcétera, data frame. Luego crear una lista de diccionarios con los diferentes valores
claves y valores, ¿no? La columna y su respectivo valor, columna, valor, columna, valor. Y luego crear un objeto tipo DataFrame. Un objeto tipo DataFrame con la función DataFrame del módulo pandas. Y luego para agregar una columna simplemente agregar una lista. Pero en lugar de utilizar el signo de dólar, se utilizan los corchetes. Los corchetes también pueden utilizarse en R, ¿no? Vamos a irnos a mi mousepad. Ok, hay tanta cosa que escribí y tanta pereza tengo de escribir tanta cosa que es mejor. Vamos a ampliar un poco. Ahí lo cerré. Ay, qué pena, lo cerré. Vamos nuevamente al mousepad. Stick Forever. Archivos recientes. Y vamos a copiar. Vamos a copiar esto que tenemos aquí, que simplemente es el módulo Panda y la lista de diccionarios, ¿no? Tarda un poquito y ahí tenemos lo que es la lista de diccionarios, ¿no? Si vemos data, vemos que es una lista de diccionarios, ¿no? Es todo un enredo, ¿no? Entonces vamos a crear un data frame. El data frame sería igual a data frame. Usamos la función DataFrame, mayúscula DataFrame de pandas, y como argumento simplemente ponemos la lista de diccionario. Yes, no, define, data. Y limpiamos todo eso. Entonces si escribimos DataFrame, vemos que aquí están la lista de los diferentes elementos de nuestro querido DataFrame. No tiene ningún orden particular porque los diccionarios no tienen ningún orden particular. Bueno, entonces tenemos este asunto y vamos ahora a acceder. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a crear primero, vamos a poner DataFrame fumar es igual a una lista que es true, false, false, ¿ok? Entonces si accedemos nuevamente al DataFrame, vemos que hemos agregado, la agregamos ya directamente aquí, ¿no? Pero igual se puede hacer lo mismo, ¿no? Que hicimos la vez pasada. Bueno, vamos a ver quién es la persona que no fuma, ¿no? Para saber eso vamos a poner dataframe.lock. Lock es una función especial, un método de los DataFrame, y vamos a poner simplemente entre comillas dataframe.fumar. Así de sencillo, ¿no? Y de esto solamente quiero obtener los nombres. Nombre. Control L, vamos a ver, dataframe. Ok, dataframe. Ok, punto. Creo que me equivoqué. Era punto log. Vamos a imprimir dataframe.fumar. Ok, perfecto. A ver cómo era. ¿Qué tenía aquí? A ver cómo era. Ahora lo tengo aquí. Claro. Dataframe.log slash básicamente es así. Es así. Ahora sí, correcto. Entonces, vamos a escribir nombre. Y obtenemos el señor Juan Pérez, ¿no? Entonces, para obtener básicamente lo que es hemoglobina, la hemoglobina menor de 14, menor de 14, vemos que el valor es de María Martínez. Vamos a ver si funciona esto. No estoy seguro si esto va a funcionar. No funciona. Bueno, no funciona igual que en R. No estoy muy acostumbrado a esto, pero bueno,
con la función el método .log y el índice de lo que queremos acceder. Básicamente es lo mismo que utilizar simplemente los corchetes en R, ¿no? Y con esto concluyo lo que son esta pequeña conversatoria acerca de los data frame en R y en Python. Chao.